Buenas tardes, me presento, soy la distinguida Berrío Cataño de la fase primera militar. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias y los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Causas. La principal causa para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue el ataque alemán comandado por Hitler a Polonia en septiembre de 1939. También enfrentamiento entre ideologías que emparaban sistemas políticos económicos opuestos. Problemas étnicos según la filosofía de Hitler sobre la pureza de la raza aria. De acuerdo con las ideas expresadas en Mi lucha, se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo capitalista, el sistema socialista y el nazifascista. Esta última, que responde a un sistema totalitario, había nacido en Italia y Alemania luego de la Primera Guerra. Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. En 1919, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles por todas las potencias. Fue un tratado de paz el cual puso fin a todos los conflictos provocados por la Primera Guerra Mundial. 1919. Hitler ingresa al Partido Obrero Alemán. Cuando Hitler se une al Partido Obrero Alemán y se hizo líder, elaboró un programa en el cual indujo el nacionalismo y el racismo. 1929. Inicia la Gran Depresión o crisis del 29. La Gran Depresión, que comenzó en Estados Unidos, fue una gran crisis económica mundial que apareció a finales de los 20 hasta los finales de los 30, con la economía de la Segunda Guerra Mundial. 1933. Hitler fue nombrado canciller de Alemania. El presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, nombró canciller a Hitler, y muchos alemanes tenían la esperanza de que Hitler fuera un héroe para la nación. 1934. Hitler es nombrado Führer, máximo líder de Alemania. Después del fallecimiento de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania. Sometió al ejército a que debería de serle fieles. 1937. Japón inicia la invasión de China. Japón estaba esperando cualquier pretexto para invadir China, así que el día 7 de julio de 1937 el ejército de Japón se encontraba realizando maniobras cerca de Pekín y un soldado desapareció. 1939. Se firma el Pacto de Acero entre Alemania e Italia. En mayo de 1939, Alemania, Hitler e Italia, Mussolini, formaron un pacto en el cual ambos se comprometían a que, si en caso de que se desatara la guerra, se iban a apoyar. En 1939 se firma Pacto de No Agresión entre Alemania y la URSS el 23 de agosto de 1939. El 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Buenos días, mi nombre es Santiago Tibaiza Martínez, soy cadete de la fase primera militar. El día de hoy les voy a hablar, continuando con el tema que está hablando mi compañera la distinguida Berrío, acerca de la Segunda Guerra Mundial.
y yo les voy a hablar sobre acerca de qué personajes y actores participaron en esta guerra, como también avances científicos que hubo en estas y qué actos y qué cosas se pudieron vivir dentro de la guerra misma. Para empezar, podemos hablar de los principales actores de la guerra. Por un lado, por un lado, podemos hablar de los aliados y del el eje. Los aliados eran países que defendían la democracia y la libertad de las personas que estaban siendo afectadas por las consecuencias de la guerra, como pueden ser la población judía y alemana que estaba afectada por las ideologías nazistas, fascistas de las potencias del eje, como pueden ser Alemania e Italia, las cuales no aceptaban la cultura judía. Y más que todo, la guerra eh, fue un detonante para que la humanidad se diera cuenta que más que todo todos éramos iguales y que todos podíamos morir de diferentes formas y que el ser humano puede llegar a ser demasiado cruel o demasiado justo con algunas personas. Podemos hablar de las potencias del eje, las cuales son Alemania, Italia y Japón. Más que todo, estas potencias se encargaron de trataron de conquistar gran parte del mundo y pues destacablemente podemos hablar de la Alemania. La Alemania en ese momento era gobernada por el Führer Adolf Hitler, el cual se encargaba de las funciones de la guerra. Sus estrategias era tratar de crear una nueva raza, la raza aria. Se suponía que esta raza nueva sería la superior a todas y se trataba de buscar un ser humano superior en cuanto a características y más atributos que un ser humano cualquiera. En la Segunda Guerra Mundial se pudieron vivir actos atroces como el exterminio de poblaciones específicas, como pueden ser los japoneses, debido a que los estadounidenses bombardearon al final de la guerra con dos bombas atómicas ciudades importantes de Japón, como pueden ser Hiroshima y Nagasaki. A Alemania se le dan el crimen de guerra por el exterminio de la religión judía o personas que pertenecían a esta religión. Podemos hablar también de las potencias aliadas. Las potencias aliadas eran Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y más que todo, se me olvidaba, esta se unió, esta potencia que les mencionaré a continuación, se unió a los aliados después de que Hitler decidiera traicionar a la Unión Soviética, la cual estaba gobernada en este momento por Joseph Stalin, el máximo líder en ese entonces de la Unión Soviética. Este era un dictador, podríamos decirlo así, pero se encargaba de muchas cosas que pues dentro de la población rusa era contribuyente, no era un dictador tan cruel, podríamos decirlo así, ya que pues también hizo cosas muy atroces durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración para aquellos que contradecían al gobierno. Podemos hablar de los máximos dirigentes de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial podemos hablar sobre el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill. Este era el encargado y máximo dirigente del Reino Unido en ese entonces. Por el lado de Estados Unidos tenemos a Franklin Delano Roosevelt, el cual era el presidente de los Estados Unidos durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Podemos hablar también del emperador japonés. Este era su nombre era Hirohito. Este era el emperador y máximo regente del Japón en esa época. También podemos hablar ya hablamos del máximo líder alemán Adolf Hitler, el cual era el encargado y presidente de Alemania. Podemos hablar también de Benito Mussolini, el cual era el presidente de la Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Este apoyaba a Hitler y las potencias del eje. También podemos incluir a Joseph Stalin, del cual ya hablamos anteriormente. Este era el máximo regente de la Unión Soviética en tiempos de guerra. Este se encargó de planear la estrategia ante la defensiva del ataque a Stalingrado, que era una ciudad emblemática de Rusia.
Más allá de esto, podemos hablar de los avances científicos que hubieron durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, podemos hablar de la utilización de la energía nuclear como como arma, la cual pues se probó que era destructiva y en el fin de la Segunda Guerra Mundial se aprobó un tratado el cual prohibía el uso de armas nucleares en futuras guerras, ya que pues se probó que estas tenían una destructividad mayor y que afectaba no solo a las personas, sino también al medio ambiente, lo cual causaba un daño colateral que no se buscaba en las guerras. Durante esta guerra también podemos ver muchos avances científicos. Por ejemplo, en el Japón se quería inventar un arma biológica, la cual fuera superpotente y destructiva con cualquier ser humano que estuviera cerca o en contacto con esta arma biológica. Por falta de tiempo y recursos, estas armas no se pudieron hacer, pero se probó que de no ser que el Japón no se hubiera debilitado, se hubieran podido crear estas armas y hubieran sido mortales para el ser humano. Podemos hablar también de que la guerra nos dejó la reflexión de que el ser humano puede ser destructivo y es su propia arma de destrucción, que el único que puede destruirse a sí mismo entre todas las razas que existen en el planeta siempre va a ser la raza humana. Y con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por escucharme y Dios los bendiga a todos. En 6 años, la Segunda Guerra Mundial acabó con la vida de 39 millones de personas, solo en Europa la mitad de ellos civiles. En todo el mundo supuso la muerte del 3% de la población. Ha sido el acontecimiento histórico más sangrante del siglo XX y lejos de quedarse ahí, sus consecuencias siguen coleando. En esta guerra no solo causó la muerte del 3% de la población mundial, durante 6 años destruyó miles de hogares y familias, obligó a muchas personas a abandonar sus casas, a muchos niños a presenciar los asesinatos de sus padres, causó pobreza, hambre, discriminación, persecución, miedo y por si fuera poco, al cabo de los años la guerra se convirtió en responsable de muchos casos de diabetes, problemas del corazón y depresión. La primera característica de la Gran Guerra es que fue una guerra total, es decir, no solo se desarrolló en el frente, sino que en toda la población, en la retaguardia, se puso al servicio del esfuerzo bélico y se transformaron todas las estructuras económicas existentes. Hasta ahora en la guerra participaban los militares y la población civil. Se quedaba más o menos a la margen, pero en 1914 todo eso cambia. De entrada se produce una movilización masiva y forzada como no se había dado antes. Conforme la conflagración se vaya prolongando, la población civil va a soportar todo el peso del conflicto, a través de todo tipo de privaciones para mantener el frente, desabastecimiento, racionamiento, enfermedades, hambre, heridos, mutilados. En resumen, prima las necesidades militares sobre las de la población civil, que queda en un segundo plano. Además, esa población va a sufrir lo indeseable al utilizar los enemigos el bloqueo económico como arma. La precisión que sufre la población no militar se refleja en los altos números de heridos, mutilados y muertos que suman más que las bajas militares. Primero, descenso de la producción, escasez y penurias de la población. Con la guerra del 14 surge el concepto de la movilización industrial. La producción de bienes de consumo y otros productos se transforman en industrias bélicas. Lo que prima es el frente y el frente se demanda cada vez más armamento. Las respuestas de los gobiernos que controlan las industrias se reconvertir en industrias de guerra. Este hecho nos lleva a pensar que las necesidades comunes de la población no son atendidas o que se cubren en unos niveles muy precarios. 2. El hambre como principal consecuencia. En los imperios centrales, como consecuencia de todo lo anterior, se produjo el hambre en casi todos los países, si bien inició con más intensidad en los imperios centrales. B. Entre los aliados, por el contrario, en los aliados no hubo restricciones al principio. Eso era debido a la escasa capacidad de bloqueo económico por parte de Alemania. 3. Resistencia popular a la guerra. Al principio el militarismo arrolló al
Pacífico, la euforia nacionalista impregnaba todo. Era cuando se pensaba que la guerra duraría 3 meses, cuando el conflicto se prolongaba, la resistencia popular a la guerra y las protestas por la duración de esta, y las privaciones aumentan. 4. Las enfermedades. Los enfermos o incapacitados alcanzaron altos índices. Señalaremos 2 tipos de enfermedades, las producidas por armas en el frente y las derivadas de la destrucción. 5. Las consecuencias de la ocupación y la represión. Saqueos y deportaciones. A. La ocupación de los territorios enemigos, representación y saqueo. B. Las bajas, pero junto a las privaciones de la población hemos de hablar de bajas de los casi 65 millones de hombres movilizados perecieron. 10 en una cifra espectacular para la época. C. Pérdidas materiales. D. El coste social. 6. El